En la persecución y el escarnio radica el poder de los hijos y de las hijas de Dios. Lucas 6, 22, 23. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Hoy corresponde hablar de un aspecto de la doctrina que ya de entrada es incómodo y desagradable. Un tema aterrador para la criatura vieja, la que es cobarde y pusilánime. Hoy hablaremos sobre la persecución, el escarnio, la burla, el odio y la calumnia. Estas son solo algunas expresiones que suscita la predicación y exposición de la sana doctrina del Maestro. Separaremos el tema en tres aristas distintas. En primer lugar veremos la persecución que desde nuestro interior se genera. Después analizaremos la persecución que vivimos a nivel familiar. Para concluir hablaremos sobre la persecución que padece el Mesías mismo y por extensión toda su iglesia. En efecto, ¿a quién le gusta ser objeto de odio y de burla? ¿A quién le agrada ser criticado y escarnecido? Sin duda la palabra de Dios es dura y ciertamente es locura y absurdo para el mundo, incluido para nuestra criatura vieja. No obstante, el Maestro Yeshua promete fielmente a sus seguidores y seguidoras lo siguiente: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Marcos 13, 13a. Ya el punto de partida no puede ser más nefasto y desconsolador. Seguir al Mesías significa ser perseguidos, vilipendiados y aún matados. A pesar de todo esto, padecer persecución por causa de Dios constituye un factor de enorme bendición. Por increíble que parezca, la persecución por causa de la palabra genera poder y autoridad en nosotros. Por persecución debemos entender críticas, burlas, injurias, juicios, calumnias, amenazas, odio, furia e indiferencia. Siguiendo nuestro orden estipulado, veamos primeramente la persecución interior, es decir, la persecución mental y espiritual que vivimos a causa de la criatura vieja, es decir, a causa del pecado que mora en nosotros. La Biblia nos revela que nuestra criatura vieja, anatema para Dios, está y estará hasta el final en enemistad con Él. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esto quiere decir que nuestra criatura vieja es antagónica y opuesta al Espíritu Santo. Es por esto que hay una enemistad irreconciliable entre ellos. Esta situación necesariamente genera persecución hacia nuestras almas. Ahora bien, ¿de qué manera nos persigue esta entidad espiritual maligna que la Biblia denomina como criatura vieja u hombre viejo? La criatura vieja, lo que en síntesis es el pecado, aborrece la sana doctrina de Dios. La descalifica juzgándola de locura y escándalo, de fantasía, de mito, de utopía. Es la criatura vieja, la que siempre está buscando las cosas de abajo, las de la tierra, los placeres y deleites del mundo. En contraposición está la criatura nueva, la que al ser de hechura y confección divina, siempre está buscando las cosas de arriba, a donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. En efecto, la criatura vieja nos persigue negando la veracidad de la Biblia y la existencia misma de Yeshua. Además de esto, nos persigue por medio de demonios o espíritus malignos, tales como la incredulidad, el orgullo, la ira, el odio, la envidia, los celos, el miedo, la cobardía, el sentimentalismo, la fornicación, la codicia, la tristeza, la pereza y un sinfín de adicciones y de vicios. Existe un tipo de esto en el Antiguo Testamento que nos ilustrará esta situación que acontece en nuestro interior. Me refiero a la pugna y a la persecución que hay entre las dos criaturas que hay dentro de nosotros. Aunque es debido aclarar que esta situación únicamente acontece en aquellos y aquellas que ya han vuelto a nacer, pues solo ellos y ellas tienen el Espíritu Santo.
Recordemos la persecución que llevó a cabo Saúl sobre David. En esta metáfora que presentamos, Saúl representa a la criatura vieja. En efecto, Saúl persiguió y odió a muerte a David, esto desde el día que lo conoció. Por su parte, David representa a la nueva criatura. Así es, David vivió venciendo el odio y la inquina de Saúl, amándolo en el amor de Dios y por consiguiente perdonándolo una y otra vez. En varias ocasiones, Saúl trató de eliminar a David. Su envidia por él lo llevó a una tristeza de muerte que lo consumió a él y a toda su casa. La Escritura dice así: y fue Saúl enemigo de David todos los días. Primer libro de Samuel 18, 29b. Así nuestro hombre viejo lo será de nosotros hasta que éste muera definitivamente, esto es, en la primera muerte. Otro tipo de la relación hostil y beligerante que hay entre la vieja y la nueva criatura lo ilustran los medios hermanos Ismael e Isaac. Vemos cómo Ismael perseguía a Isaac. Génesis 21:9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Más adelante, en Romanos 7:1-6, el amado Pablo nos dice que Agar y Sara representan respectivamente a la ley y a la gracia. De la misma forma que Saúl y David, Ismael e Isaac tipifican de forma respectiva a las dos criaturas, esto es, a la vieja y a la nueva. Pongamos las cosas en claro. Agar representa la ley e Ismael al hombre viejo, al terrenal y carnal que está dentro de nosotros y que no puede ni quiere cumplir con las sagradas requisitorias de la ley de Dios. Por lo tanto, Ismael, que es hijo de la esclava y de la esclavitud, es decir, de la ley, deben ser echados fuera de nosotros. Gálatas 4:30. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Tal y como Abraham lo hizo, y aún en contra de su voluntad. Génesis 21:14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. La lección es contundente y categórica, valga la redundancia. Echar fuera a la esclava y al hijo de la esclava significa echar de nosotros, viviendo en juicio, el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Colosenses 2:11b. Echar fuera a la esclava, a Agar y a Ismael, significa echar de nosotros al pecado, juzgándolo, atándolo y sometiéndolo por el poder exclusivo del Espíritu Santo. De esta forma, la persecución que la criatura vieja despliega sobre nosotros viene a ser un motivo de gran gozo y poder, ya que Satanás y su engendro el pecado ya han sido vencidos en la cruz del Calvario por el Mesías. Es por esta razón que siempre debemos estar viendo la cruz, esto es, contemplando la muerte y la resurrección, la victoria, de Jesús sobre Satanás, el pecado y la muerte. En resumen, Caín y Abel, Ismael e Isaac, Jacob y Esaú, José y sus hermanos, y más tarde David y Saúl, son símbolos que nos enseñan y advierten de la enemistad irrevocable que hay dentro de nosotros, a causa de la ley de la carne, la ley del pecado, y de la ley de Dios, es decir, entre la vieja criatura y la nueva. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. La persecución, el escarnio y el antagonismo continuarán hasta el final de nuestros días. Caín, Ismael, Esaú, Saúl y los hermanos de José, excepto Benjamín, seguirán acosándonos día y noche. Tenemos que someterlo, tenemos que vencerlo, pero lo repito, con el poder de la mente de Dios. Pasemos ahora a la segunda parte de este sermón, a la persecución intrafamiliar, es decir, al rechazo, la crítica y la burla que hacen con nosotros nuestros parientes más cercanos por causa de la fe y de la obediencia a Yeshua. La primera exhortación que recibimos de Dios, después de haberlo recibido por la fe como el Mesías mismo, es la misma que recibió Abraham, la que está registrada en Génesis 12:1.
Pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En efecto, todo inicia con una salida y el previo llamamiento de Dios. Todo inicia en Génesis, pasando por Egipto y el desierto, para concluir en Apocalipsis, el final de la historia. Tanto a Abraham como a nosotros se nos pide salir de la casa paterna y materna. Es decir, se nos pide dejar atrás las creencias y enseñanzas que aprendimos en nuestra casa y tierra natal, lo que por supuesto incluye cuestionar cada una de las costumbres y tradiciones que aprendimos de nuestros padres terrenales, en nuestra casa natal, nuestra verdadera alma mater. Es fuerte, pero es la verdad. Ahondemos un poco. A no ser que hayamos nacido en un ambiente familiar, conocedor del temor de Dios y de la sana doctrina, el 99% de las enseñanzas que recibimos de nuestros padres están erradas y equivocadas, y lo peor, están enemistadas y en oposición con la palabra de Dios. Sin embargo, Yeshua nos dice algo todavía más fuerte en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto es realmente escandaloso. Pero, ¿qué significa la palabra aborrecer en este contexto? Entendamos bien las cosas, en la simplicidad de Dios. Lo único que quiere Dios es que por encima de todos nuestros afectos y cariños familiares y humanos, esté Él. Él quiere que pongamos toda nuestra confianza, fe y esperanza en Él. Yeshua quiere tener toda la autoridad sobre nosotros. Quiere que le obedezcamos a Él y a nadie más. Quiere ser el más amado por nosotros. Quiere ser el primer lugar en todo en nuestras vidas. Esto no es fanatismo como pudiera suponerse. Aborrecer no significa odiar o despreciar, sino todo lo contrario. Significa amar con justo juicio y no con emociones, sentimientos y pasiones. No con el amor carnal. Ahora bien, esta salida de la casa de nuestros padres, del útero materno y de la autoridad de nuestros padres terrenales, en realidad es una ruptura con el mundo, es decir, con el sistema. Esto comienza con nuestra familia carnal. Este divorcio inevitablemente suscita inquina y enojo en aquellos que, en su opinión, los hemos abandonado y traicionado por seguir, según ellos, un sueño, una mentira y locura llamada Jesucristo. No obstante, el Mesías nos previene: no he venido a traer paz, sino disensión, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mateo 10, 35 y 36. Ciertamente la primera prueba que pasamos antes de poder ir a predicar el mensaje, recordemos a Moisés que después de 40 años volvió a Egipto para liberar a Israel, es pasar por la prueba de la persecución familiar. Dios nos ha de probar antes de mostrarnos al mundo con nuestra familia original. Por eso lo primero que Dios hace es probarnos con nuestros parientes más cercanos. Por norma, la familia en todas sus vertientes es un ídolo. Las relaciones que mantenemos con nuestros amados padres, hijos y hermanos y aún abuelos, tíos y primos constituyen un verdadero tropiezo en nuestra obediencia a Cristo. Solo Dios nos puede enseñar a relacionarnos con ellos de una forma verdaderamente sana y correcta, exenta de toda idolatría, exenta de toda codependencia. Si reconocemos las cosas, debemos aceptar que nuestros lazos afectivos hacia la familia están cargados y contaminados de miedos y de culpas, de intereses, también de rivalidades y admiraciones formadas, muchas de ellas, desde que éramos niños. Recibir a Yeshua y empezar a obedecerlo implica reconocer nuestra miseria y maldad naturales. Esto insoslayablemente ocasiona rupturas muy fuertes dentro de la familia, ya que la doctrina de Dios no es de este mundo y por lo tanto escandaliza tremendamente. Sin embargo, Yeshua quiere que le hablemos a nuestros familiares. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no le hablamos lo suficiente a nuestras familias? La verdad es que tenemos miedo a ser expulsados y corridos no solo del grupo social y laboral, sino en primer lugar de nuestro clan familiar. Es por esa razón que Cristo nos prueba precisamente con ellos.
Tenemos miedo a hablarles de la doctrina del Señor porque eso produce en muchos casos lejanía con la familia. Recordemos el caso de José y sus hermanos. Estos le odiaban y lo vendieron no tanto por su excepcional belleza física, sino porque les hablaba de Dios. Tenemos miedo, como Nicodemo, el que por miedo iba de noche a hablar con Jesucristo. Estamos como este fariseo, sintiendo vergüenza y miedo de compartir abiertamente la palabra de Dios a nuestra familia. Toda la nube de testigos de la fe en Cristo que nos han precedido y de la cual Pablo solo menciona una mínima parte de ellos y ellas en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, vivieron y padecieron la persecución dentro de sus propias casas. Abel fue asesinado por su hermano Caín. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Primera de Juan 3, 12b. Esaú siempre odió y menospreció a Jacob, por ser varón quieto que habitaba en tiendas. Génesis 25, 27. Pero sobre todo lo odiaba por sus creencias, es decir, lo repudiaba por predicar de la palabra de Dios, del amor de Dios. Génesis 27, 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Los ejemplos no acabarían. Ahí está Job. ¿Acaso no fue ultrajado por su perversa mujer ante la integridad que mostró al principio de sus pruebas? Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La persecución familiar nos hace crecer grandemente en autoridad, lo que se debe de reflejar en humildad, en paciencia, en amor y en todo el fruto del Espíritu Santo. Si de veras amamos a nuestra familia, debemos dejarlo todo y seguir a Yeshua, tal y como Juan y Jacobo. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. En un primer momento, Jesucristo nos pide que dejemos que los muertos entierren a sus muertos. Lucas 9, 59 al 62. Alguien tiene que predicarles el evangelio a esas personas que en otro tiempo fuimos sus cómplices para la maldad. Cuando digo alguien, me estoy refiriendo a nosotros, a la iglesia. Si de veras amamos a nuestros familiares en el amor de Dios, debemos predicarles con el ejemplo la palabra, soportando con amor y paciencia el rechazo, la indiferencia, las críticas y burlas que arremeten contra nosotros. Pienso con estremecimiento en nuestro precioso Señor Jesucristo, quien padeció como nadie la violencia familiar, es decir, la persecución, el descrédito, la mofa y la burla. Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Finalmente llegamos al tercer tipo de persecución, la que padece la iglesia de Dios y por lo tanto cada uno de nosotros como parte de ella que somos. Es revelación de la Biblia que la iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Él en la tierra. En este cuerpo, que es la iglesia, mora el Padre y el Hijo realizando el tercer ministerio de Dios, es decir, el del Espíritu Santo. Jesucristo es la cabeza de este cuerpo, es decir, es la mente de este cuerpo. Se nos dice que si la cabeza ya padeció, ahora el cuerpo debe de pasar por lo mismo. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora bien, este cuerpo está hecho de miembros, elegidos y escogidos, que desempeñan una función. Cada uno de nosotros tenemos que ser posicionados directamente por Dios en su cuerpo. Dicha integración la realiza el Espíritu Santo una vez que por gracia hemos empezado a mostrar obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26:20. Pocos saben, porque poco o nada se habla de ello, que la iglesia de Cristo, la que conforma su cuerpo visible en la tierra, está llamada a vivir en constante y creciente persecución por parte del mundo. Filipenses 1:29. Porque a ustedes os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él.
Sabemos que el mundo entero, el cosmos satánico y gobernado por el príncipe de las tinieblas, se opone totalmente a la palabra de Dios. Esto no es algo nuevo. La palabra es dura, es locura, es tropezadero, es olor de muerte, esto es, para los que están perdidos en el mundo. Segunda de Corintios 2:15. La iglesia del Mesías es la vil y menospreciada por el mundo. Es la que sale fuera del campamento, es decir, afuera del mundo, llevando su vituperio. Hebreos 13:13. Pablo comprendía perfectamente la doctrina del Maestro. Sabía que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Un día antes del sacrificio expiatorio del Mesías, en el aposento alto, este habló palabras solemnes. Entre ellas habló de la persecución que sufriría su iglesia. Escuchemos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora es el tiempo de escuchar acerca de las bendiciones que están reservadas para aquellos y aquellas que padecen esta persecución, la que desde todos los frentes se desencadena en contra de nosotros, los que por gracia creemos en esta bendita locura llamada Yeshua. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados los que padecen persecución, burlas, críticas, mofas, calumnias, golpes, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Resumen final. La persecución en contra de nosotros redunda en bendición y poder para nosotros. Recordemos a los primeros discípulos de Yeshua, Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. En la medida que somos perseguidos y afrentados por la palabra, es decir, por causa de Yeshua, más crecemos en gracia, en fe, en amor, en poder y en todo el fruto del Espíritu Santo, pero especialmente en amor. El amor más poderoso que podemos experimentar. El amor de perdón de Dios hacia aquellos y aquellas que son enemigos de la cruz. No debemos olvidar que no solo los cainitas son enemigos por naturaleza de Dios, sino que también los hijos de desobediencia, como lo éramos nosotros antes de haber sido redargüidos por el Espíritu Santo, muestran inquina hacia la palabra de Dios. Una de las pruebas más contundentes que tenemos a la mano para comprobar que Yeshua es real en nuestras vidas es precisamente la persecución a muerte que hay contra nosotros, producto de estar viviendo en el amor, en la disciplina de Dios y predicando la palabra. Salgamos a predicar la doctrina del amado, salgamos, a padecer como Él padeció por nosotros. Aceptemos con el amor de Cristo todo el odio y la persecución que generan el amor de Jesús, tanto en la criatura vieja como en el mundo. Pero sobre todo esto, cuando estemos hablando la palabra a otros, no olvidemos cómo reaccionábamos nosotros cuando otras personas nos hablaban del mensaje. Es decir, antes de haber conocido el amor de perdón que hay en Yeshua. ¿Acaso no despreciábamos con odio y burla, con indiferencia mortal, aquellos que nos hablaban del mensaje? El que tenga oídos, la que tenga oídos, que escuche.